Bienvenidos a Limitless People, un espacio creado para ustedes. Yo soy María Andrea y estoy feliz de que estés aquí compartiendo conmigo. Juntos lograremos romper todos esos patrones de tu vida que te limitan a hacer verdaderos cambios. Este espacio está hecho para encontrar el porqué de tu existencia, lo que le da el sentido a tu vida y tu razón de ser, para que así seas una persona libre e imparable. Y esto es Limitless Leaders Podcast. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés escuchando esto. Bienvenidos una vez más a un episodio de Limitless Leaders Podcast. Bueno, antes de comenzar el tema que vamos a estar hablando de hoy, que está bien interesante, quiero hacer una pausa para mostrarles este espacio que estoy el día de hoy, ¿cierto? Gracias a Latino Life aquí en el Doral en Miami, que me llevan todos mis caprichos, con mi logo, con mis colores, entonces me siento como en casa. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Quiero contarles, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante porque yo sé que más de una vez todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado en ese papel o en ese rol y yo sé que no nos hemos dado cuenta. Y bueno, lo puedo decir que yo era la número uno antes de comenzar a trabajar en mí. Y es cómo saber si soy víctima. Hablar sobre la victimez. Muchas veces las personas que son víctimas ni siquiera se dan cuenta, en este caso pues también me incluyo porque soy humana, no nos damos cuenta que estamos cumpliendo el papel de víctima. Yo digo que yo era la víctima número uno porque antes de comenzar, hace 4 años, que muchos ya saben mi historia, otros no, antes de comenzar a trabajar en mí, en mi desarrollo personal, yo era la víctima número uno. No me hacía responsable de mis resultados, no me hacía responsable de lo que yo había construido hasta el momento, ¿cierto? Yo pensaba que esa era la vida que me había tocado y listo, pues como que me resignaba, por decirlo así. Pero una vez ya comencé todo el proceso y todo eso, caí en cuenta de que los resultados que yo había generado, adivinen qué, los había construido yo y nadie más. En este momento estoy volviéndome a leer como por 10ª vez uno de los primeros libros que impactó mi vida, que se los recomiendo, que incluso se los voy a dejar, Los secretos de una mente millonaria. Este es un clásico que toda persona debe comenzar a leer si quiere empezar a trabajar en sí mismos. Uno de los archivos de riqueza que este libro menciona es, en el libro se hace la comparación cómo es que piensan las personas millonarias y cómo es que ven la vida las personas de pobres o de clase media. Esto no quiere decir que sea solamente por el dinero o por las cosas materiales que tenga que ser. No, se basa más que todo en la mentalidad y de cómo este tipo de personas manejan cada tipo de situación. Entonces, uno de los archivos de riqueza que mencionan acá es: los ricos piensan, yo creo mi vida, y los pobres piensan que así es la vida que tienen que vivir, o esto es lo que merecen, o esto es lo que, así es la vida, no se puede hacer nada más. Entonces, les quiero decir una cosa, y quiero que se graben esta frase: no se te debe nada, no mereces nada, la única manera de crearlo es generándolo. Es que tú te responsabilices por tus propios actos. Entonces, si tú en este momento te encuentras en alguna situación, ya sea con tu pareja, ya sea con tus relaciones, ya sea con tu parte económica, que yo sé que es uno de los mayores pilares que más afecta a las personas y a las familias, pues bueno, comienza a mirar qué fue lo que hiciste hace 3 meses atrás, o lo que no has dejado, o lo que has dejado de hacer, las acciones que has dejado de tomar para tener el resultado que tienes hoy en día. Entonces, muchas veces queremos, todo el mundo, hey,
¿Quieres ser millonario? Sí, claro, yo quiero ser millonario. Claro que sí, obvio. No, yo quiero vivir como rico, obvio. Yo quiero yo quiero tener, no sé, X o Y resultado. Como que nos fijamos demasiado en lo que las otras personas quieren y prácticamente lo manifiestan, que hoy en día está muy común la manifestación, las declaraciones. Por ejemplo, en el caso de mi negocio, a lo que yo me dedico, se ponen las mujeres, por ejemplo, sí, yo quiero llegar al último rango de la compañía, yo quiero manejar mi carro, yo quiero sacar mi Cadillac, yo voy a ser súper exitosa, y eso llena, mejor dicho, todo el espejo de sticky notes. Yo soy SED de la empresa, yo hago parte del Motor Club, yo soy una super líder. Pero a la hora del té, a la hora de llegar a poner la acción, muchas veces se toma el papel de víctima, ¿cierto? Nos tomamos el papel de víctima. Cuando las cosas con el tiempo se empiezan a tornar de que conlleva trabajo, porque como en toda situación hay que trabajar, hay que hacer las cosas y muchas veces se requieren el resultado de una manera, quieren tener el resultado de una manera fácil y no es así. Entonces, voy a empezar a mirar por acá, yo tengo mis apunticos para que no se me pasen ningún tipo de detalles. Voy a comenzar. ¿Cuál es como pistas o alertas rojas que te van a dar de que tú estás en el papel de víctima? ¿Cierto? Porque, ¿saben qué les digo esto, las alertas rojas? Porque casi siempre la mayoría de personas que están en el papel de víctima ni siquiera se dan cuenta. Entonces escuchen estas 3 alertas rojas que te dan, hey, pilas con esto que estás cumpliendo el papel de víctima en X área que te llegue. Entonces, la número 1 es la culpa. La culpa. Las personas víctimas tienen el poder de apuntar a todas las personas por los resultados o por las cosas que no se están haciendo, pero lo más difícil es hacerse una introspección y de pensar, listo, ¿por qué no estoy donde he querido llegar? ¿Por qué no he tenido, digamos que en mi caso de mi negocio, por qué no he obtenido el rango que muchas personas ya lo han hecho? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estoy dejando de hacer para llegar hasta donde quiero llegar? ¿Cierto? ¿Qué acciones estoy dejando de tomar? ¿Qué hábitos estoy dejando de hacer para no tener los resultados que quiero? Entonces las personas víctimas, mejor dicho, culpan a todo el mundo por el resultado. Digamos que en este caso, ni siquiera es alguien cercano, puede ser incluso hasta el gobierno. Hoy en día que la recesión, no, es que todo está muy duro, ¿cierto? Tu pareja, no, es que a mi pareja no sé qué, que la pareja, que el jefe, que el trabajo, que los niños, ¿cierto? En vez de tornarse todas esas culpas en motores, le echamos la culpa a todos. Todo el mundo tiene la culpa de todo, menos tú mismo. Entonces, eso es lo más duro, porque yo sé que hacerse una autoevaluación de cómo es que tú puedes llegar a mejorar, cómo es que tú puedes hacer mejor persona, eso es lo más difícil. Pero ese es el primer paso para tú caer en cuenta de que de pronto en alguna área de tu vida, más que todo en la parte económica, que eso hoy es muy común, estás cumpliendo el papel de víctima. Bueno, la número 2, la pista número 2 que estás cumpliendo el rol de víctima. Las justificaciones. Nos justificamos todo el tiempo en otras cosas, en otras personas, incluso hasta en patrones que nos han inculcado desde la niñez para no tener los resultados o para no tomar la acción necesaria. Digamos que en mi caso, yo hablo mucho desde mi experiencia porque es obviamente lo que vivo día a día y que más aprendizaje que las propias cosas que uno pasa o a lo que uno se dedica diariamente. Digamos que en mi caso, muchas personas del negocio al que yo me dedico justifican su falta de compromiso o su falta de resultados
en cosas externas. Digamos, en personas del equipo, ay no, es que mi equipo no está trabajando, es que las chicas no están prospectando, o las chicas no están hablando de esto, ¿cierto? Se justifican todo en tiempo para no tener resultado, pero ¿qué pasa contigo? ¿Estás haciendo las acciones que tienen que hacer? ¿Estás teniendo la energía necesaria? ¿Estás teniendo el compromiso y la energía necesaria para hacerlo? Bueno, y también una de esas partes de las justificaciones, incluso a veces no nos damos cuenta, es cómo nos referimos en cuanto al dinero, por decirlo así, en este caso en la parte monetaria. Que incluso eso va a ser un tema para el próximo podcast, de cómo es que nosotros nos referimos al dinero o la neurolingüística, que eso es súper importante. Las justificaciones, digamos, no, es que el dinero no es importante. No, el dinero no es importante. Entonces, te justificas en esa frase para no tomar la acción y para no meterle, como le decimos nosotros los colombianos, el perrenque, ¿cierto? Como para meterle las ganas y hacer el sacrificio que se requiere para tener como lo que tú quieres decir que quieres tener, ¿cierto? Entonces, déjame decirte, cuando tú te expresas de esta manera en cuanto al dinero, por ejemplo, ay no, es que el dinero no es importante. Te voy a hacer esta analogía o esta comparación. Si tú llegas y le dices a tu esposo, ¿cierto? O a un familiar o un amigo, no, es que tú no eres importante para mí. O si tu esposo te dice, no, es que tú no eres importante para mí, pues tú te quedarías al lado de tu esposo, ¿cierto? O tú le brindarías amistad a una persona que te dice que no eres importante para esa persona, o viceversa. Pues bueno, igualmente va a ser el dinero contigo. Si te expresas de esa manera del dinero, que el dinero no es importante, pues ¿qué va a hacer? Pues el dinero es igual, es una energía que va a ir a buscar a otra persona que sí le dé la importancia que se merece. Entonces, no te justifiques de pronto en las creencias que no sabemos que tenemos desde pequeños o en las acciones de otras personas. Enfócate en lo que tú puedes controlar, en las acciones tuyas. Listo. Y la pista número 3 de que estás en el papel de víctima. Y la tercera es las quejas. Las quejas. Nos mantenemos quejando, ¿cierto? Y déjenme decirles, aquello en lo que te enfocas se expande. Aquello en lo que te enfocas se expande. Si tú todo el tiempo te estás enfocando en tus deudas, te estás quejando de tus problemas, de tu situación, de que porque tuviste que salir de tu país por la situación del gobierno, ¿cierto? Y aquí en este país es muy dura. Pues adivina qué va a pasar. Lo semejante atrae lo semejante. Te van a seguir saliendo más problemas, te van a seguir saliendo más deudas, vas a tener que seguir teniendo más necesidades. Entonces, no te quejes, porque cuando te estás quejando te conviertes en un imán para la desgracia. ¿Listo? Entonces, unas cositas por acá importantes que quiero dejarles. No existe ninguna víctima que sea rica. No existe. Las personas que asumen la responsabilidad de sus actos, independientemente de que pasen por diferentes obstáculos, primero miran las fallas propias para saber qué es lo que tienen que mejorar y cómo es que van a corregir esos errores para no repetirlo en la próxima vez. ¿Cierto? Aquí en uno de mis apuntes digo, es casi imposible ser plenamente feliz cuando se está en búsqueda de atención. Las personas víctimas, a veces se ha confundido el amor con la atención. ¿No les ha pasado que usted llega y se sienta con una persona que está en ese rol, en ese papel, y empieza a hablar de sus problemas y empieza a hablar de sus cosas, como para decir, ay no, es que pobrecita, no, es que te entiendo tanto? Bueno, muchas veces eso pasa porque esa persona
primero, no está en el amor propio, ¿cierto? Porque cuando uno tiene amor propio, no tiene que estar llamando la atención de las personas constantemente para que le den como una muestra de amor o para que le tengan pesar y diga, ay, pobrecita, sí, tienes toda la razón. No. Entonces, no confundas la atención con el amor. Entonces, a veces, cuando estamos en ese rol y se confunde el amor con la atención y las personas empiezan a hacer cosas por nosotros, ¿cierto? Favores, brindarnos ayudas. A veces cogemos el afecto de las personas no por lo que son las personas, sino por lo que hacen por nosotros. Pero ya cuando tienes ese amor propio, tienes la capacidad de discernir la esencia de cada persona y no por lo que causen en ti, no por lo que hagan en ti. Entonces, ¿cuáles son las 3 recomendaciones que yo te doy el día de hoy para que las anotes y las empieces a tener en cuenta y a tomar en práctica? Que son cambios pequeños que te van a ayudar a ti para ese proceso de empezar a salir o empezar a despertar y a tomar conciencia de ciertos actos que de pronto estás en ese rol y que por eso no estás teniendo los resultados que quieres. Entonces, número 1, dejen de ver noticias, dejen de ver cosas, por ejemplo, en las redes sociales tóxicas. Muchas veces en esos papeles, pues en las páginas o en las noticias, en la televisión, nos quieren meter más miedo, nos quieren meter más terror, nos quieren estresar muchísimo más, son muy amarillistas, exageran las cosas. Entonces comienza por ahí, apaguen esas noticias, dejen de seguir páginas amarillistas en las redes sociales, empieza a buscar como fuentes que te ayuden a empoderarte con mensajes positivos, etc. Número 2, evita o trata en lo posible de alejarte de las personas que también están en la misma frecuencia. Yo sé que puede ser un poco raro, un poco difícil al comienzo, cuando tú comienzas ese proceso, porque ¿qué es lo que pasa cuando estás en el papel de victimez? Como que las energías se atraen, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tú te sientas con otra persona que también está en la misma frecuencia que tú y se van a pelear el puesto por quién es la persona que se queja más o quién es la persona más víctima o quién es la persona que más en problemas se enfoca, ¿cierto? Entonces, cuando tú comiences a hacer esos cambios de empezar a evadir a esas personas, ¿cierto? Sin necesidad de sentirse más o menos, no, sino que si tú quieres empezar a hacer cambios reales en tu vida, tienes que tomar decisiones de raíz, ¿cierto? Entonces, si tú te empiezas a alejar poco a poco de esas personas, no te sientas mal porque incluso van a haber a veces situaciones que, ay, ve cómo has cambiado, ¿qué es eso? No, es simplemente empezar a evitar ese tipo como de quejas, de personas negativas y empieza a buscar ambientes donde de pronto vas a poder encontrar esas personas que te empoderen, que sigas creciendo, que tengan buena energía, que sean positivas y bueno, puedes aprender de ellas. Y la tercera, ya para terminar, ¿cierto? Sigue escuchando podcasts como este, que los invito a seguirlos, Limitless Leaders Podcast, ¿cierto? O busca crecimiento personal o personas que te inspiren o podcasts que te inspiren de otros líderes, de otras personas que te ayuden a empoderar. No hay nada más poderoso, que todos los días comiences a trabajar en ti. Yo lo digo porque yo era la persona que me decían, es que tienes que hacer desarrollo personal. Y yo, pues, ¿desarrollo personal? ¿Cómo así? Yo no estoy loca, yo estoy bien, Pero el desarrollo personal va más allá de que si tu vida está bien, está estable. No, el desarrollo personal te va a ayudar a conocerte, a crear una inteligencia emocional,
¿cierto? A abrir los ojos, a crear conciencia de muchísimas cosas que pasan en nuestro día a día. No quiere decir que al momento de tener desarrollo personal tu vida se va a convertir en perfección. No, al empezar a crear en ti, tú vas a crear una conciencia muy fuerte que cuando de pronto tú caigas en el papel de víctima o se presenten dificultades, vas a poder diferenciar y vas a poder tomar una acción muchísimo más sabia, te vas a poder controlar muchísimo más, ¿cierto? Entonces, al momento de que tú empieces a escuchar cosas que te empoderen, cosas positivas, vas a ver que va a cambiar muchísimo. Entonces, quería comentarles esto del día de hoy. Les voy a dejar en mi Instagram, María Andrea CB, o si no, síguenos en nuestro Instagram, Limitless People Team. Chao, chao, y los veo en el próximo episodio, que va a estar súper bueno, que voy a traer una invitada especial. Entonces, así que prendan sus notificaciones y nos vemos pronto. Chao, chao.